El aire. A ese nivel, no seas cojudo. El aire. A ese nivel nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Puta, será el país de mierda este que nos tocó. Nos ordenan no hacer nada y ese hacer nada lo hacemos mal, la puta que nos parió todito. No seas cojudo. A ese nivel hemos llegado. Buenas noches, miércoles 24 de julio del año 2024. Tenemos un programa a mi gusto interesante, una entrevista profunda, tocamos todo lo que se debe tocar con Juan Pablo Saavedra, presidente de la Cámara Boliviana de Desarrolladores Inmobiliarios, las casas, lo que se viene, dónde comprar y por qué hoy una vivienda, sea de la calidad que sea, es un respaldo económico por la cuestión del dólar. Todo lo que ustedes quieren saber sobre eso se lo vamos a presentar. Ese es dos bloques, perdón. Y tengo también un tema que quiero que lo vean. Quiero que lo vean y lo estoy poniendo, es el que hablamos en la mañana. El problema de la falta de liderazgo en Santa Cruz, de qué es el Comité Pro Santa Cruz, qué han hecho sus presidentes, cuál es el rol. ¿Saben por qué? Porque me tiene hasta aquí Evo Morales viniendo a rogarse la representación de los cruceños, hablando de que fulano o mengano no están haciéndole bien al desarrollo cruceño. Él, que nos hizo tanto daño, ahora se reivindica como el gran hacedor y a mí me parece que es una barbaridad. Vamos con eso, vamos directamente con los 20 segundos y comenzamos directamente el programa. Dale. Converso con Juan Pablo Saavedra, presidente de la Cámara Boliviana de Desarrolladores Inmobiliarios. Es nueva la Cámara, pese a que la actividad de ustedes es muy vieja. Correcto. Gracias, Carlos. Primero, un gusto acompañarte aquí. Gracias. Y poder compartir con ustedes la experiencia que tenemos nosotros. Efectivamente, la Cámara es relativamente nueva, tiene casi 2 años y medio de existencia, desde que nos lanzamos a constituirla y a operar ya formalmente como Cámara. Y si bien este rubro es el rubro, bueno, de toda la vida, ¿no?, que existe en nuestro país, en todos los países y en toda la historia, el desarrollo inmobiliario siempre ha existido. En nuestro caso, recién estamos empezando como Cámara para poder representar adecuadamente al sector, porque si bien tenemos cámaras de otras partes de la cadena de valor del desarrollo inmobiliario, por ejemplo, está la Sociedad de Ingenieros, el Colegio de Arquitectos, está la Cámara de la Construcción, pero todos tienen focos diferentes. Entonces, por ejemplo, la Cámara de la Construcción tiene un foco muy fuerte en la obra pública, mientras que nosotros tenemos un foco 100% en obra privada. No nos interesa 100% obra privada. Claro, y desarrollo inmobiliario, nada de construcción como servicio. Entonces, ese es el foco de la Cámara y comenzamos con 18 asociados apenas hace un par de años. Ya somos 61 asociados a nivel nacional. Tenemos 7 en La Paz, creo que 3 en Cochabamba. Y tenemos asociados que desarrollan inclusive en Tarija, en el Beni. Entonces tenemos ya una representación a nivel nacional. Es bueno esto porque el agruparse le da seriedad a la gente, porque también hay muchas denuncias y muchas cosas de los desarrolladores inmobiliarios que al final de cuentas terminan estafando gente y eso los perjudican a ustedes. Sin duda que
que afecta claro. los malos actores en cualquier rubro. Sí. En el nuestro, que es un rubro bastante atomizado, también pueden afectar los malos actores. Nosotros aglutinamos a los principales y obviamente que son también los serios. Son empresas formales, grandes, bien establecidas. Están en nuestra cámara, por ejemplo, de entre los fundadores, los que hacen los condominios Smart, los condominios Macororó, los Cofersa, que hacen los Hacienda y Sevilla, entre muchos otros. También Conversa, que hace el Green Tower en La Paz y en Santa Cruz. Entonces están todos los principales desarrolladores, pero algún mal desarrollador o un mal emprendedor o directamente puede ser estafador, por supuesto que afecta, pero no es la regla, ¿no? Y al tener ya una cámara... Eso lo formaliza y le da formaliza. Nosotros exigimos que sean empresas 100% formales, no pueden inscribirse como persona natural. Entonces un respaldo adicional de que tengan ya un negocio bien establecido, que tengan historial para poder afiliarse a la cámara. Y por otro lado, o sea, fue muy oportuno cuando nos formamos, porque nosotros nos constituimos en abril del 2022 y fue a los 30 días que salió el decreto supremo 4732 que empezó a regular los contratos de preventa. Y justamente ahí pudimos participar y contribuir, como siendo nosotros los mayores afectados o regulados. Entonces obviamente éramos también los más interesados en que salga bien. Entonces tuvimos muchas gestiones ahí con el Viceministerio de Defensa del Consumidor, inclusive yo participé en una reunión eventualmente ya en La Paz con el ministro Lima del Ministerio de Justicia, cuando tocó ya reglamentar el decreto para que se reglamente de una manera adecuada, porque la norma podía ser muy... al final? Quedó de una manera, yo diría, bastante razonable. El espíritu, por supuesto, es bien intencionado, como creo que todas las regulaciones siempre, pero mal regulado, mal implementado puede ser nefasto, ¿no? Entonces, por ejemplo, la reglamentación original iba por la línea de exigir que todos, hasta el último papelito esté 100% de regla antes de revender, que hace sentido en principio, pero no nos olvidemos las dificultades que uno tiene al lidiar con los diferentes municipios, como son las aprobaciones, derechos reales. Entonces, esas dificultades son reales, entonces aceptaron que podamos mostrar trámites en curso, sabiendo cuánto toma gestionar esos trámites. Entonces, en esa línea se pudo mantener por suerte el dinamismo y cumplir con el objetivo de ellos, que se registren, que haya un respaldo. Entonces creo que hemos ido por buen camino ahí, ¿no? Se me antoja que hoy la vivienda es el bien más preciado, sean de clases altas o de clases bajas, siempre es el bien más preciado. La gente quiere tener su casa. Sí, la vivienda es muy importante para la familia, es la base de la sociedad, es donde las familias se consolidan. Creo que no hay familia que no aspire a tener una casa propia para darles esa seguridad a sus hijos, dejarles un legado, una herencia a sus hijos. Y tiene un valor social muy grande, ¿no? Entonces, y en ese sentido nosotros tenemos un reto muy grande también aquí como sociedad. Claro. Justamente ahora tener la Cámara, estar conformados, ya tener esta masa crítica de asociados, también ya nos permite encarar los retos que tenemos, que siendo el principal el déficit habitacional. No se habla. Eso te iba a decir. ¿No? El déficit habitacional, estaba leyendo el documento de ustedes de la Cámara, de la CBDI, y ustedes dicen que se necesitan 30.000 viviendas por año, ¿de acuerdo? Para que no incremente el déficit. Ya, para que no incremente, ok, digamos, para mantener, no está satisfaciendo todavía la necesidad de todos. Claro, primero está el déficit y se necesitan 30.000 viviendas adicionales para que no continúe incrementando el déficit. Y el déficit es cerca de 1,5 millones de familias de viviendas que no son adecuadas en el país. Es un número muy importante. Y justamente, tremendamente grande. Claro. Ahora, decime, ¿cuál es el déficit de vivienda en los países del primer mundo? No tengo el dato exacto, pero sin duda que es menor, porque en nuestro caso es un porcentaje muy alto. Muy alto. Claro. Y no es que no es déficit cuantitativo, está por un lado el cuantitativo, que es cuántas viviendas no hay, y en el otro lado está el cualitativo, que es ¿qué clase de vivienda tiene. Entonces, una vivienda que tiene un piso de tierra, que tiene muros de adobe, que no tiene servicios básicos, eso la clasifica como una vivienda no apta por supuesto. Entonces, si bien la gente tiene una vivienda, todavía no hay 1,5 millones de familias aproximadamente que no tienen una vivienda adecuada, y ese es el reto que tenemos como sociedad que resolver, ¿no? Porque la Agencia Estatal de Vivienda hace 100.000 por año y el crédito de vivienda social otros 100.000, que nos está faltando 200.000 para equilibrar el déficit.
perdón, ahí te corrijo, porque Sí. en realidad el crédito de vivienda social llegó a 100.000 beneficiarios en 10 años. No es por Casi año. en 10 años, sí, Es sí, en 10 años. sí, tienes razón. Y luego está... Tendría que ser 300.000 lo que vendría a equiparar. Ahora, vamos a ver qué dice el censo. Obviamente esperamos con mucha ansia el resultado, porque las proyecciones que tenemos son en base al 2012, que ya son Sí. proyecciones seguramente bastante lejos de donde estamos, pero esperamos que sean mayores más bien los números. Al menos en Santa Cruz otros datos indican que estamos creciendo más rápido de lo que proyectaba el INE. Por ejemplo, la encuesta que hizo la gobernación o ese estudio sugería que estamos creciendo cerca del doble de lo que proyectaba el INE. Quién sabe si está en algún punto intermedio, pero de todos modos ya era un número importante. Solo Santa Cruz área metropolitana, cerca de 20.000 viviendas año. Entonces le sumás Cochabamba, área metropolitana, La Paz más el Alto, y eso son tranquilamente 40.000 viviendas al año, que por ahí son más. Veremos qué es lo que dice el INE. Entonces, cuando ves que el crédito de vivienda social llegó a 100.000 beneficiarios, eso es apenas 2 años y piquito del eje central. Estamos inclusive ignorando el resto del país. Entonces, solo para que no crezca el déficit, no es suficiente, no ha sido suficiente estas acciones para reducirlo. Que creo que se lo puede manifestar fácilmente como crítica, pero no es el espíritu. O sea, lo que tenemos que hacer es encontrar algo... Mirar para adelante, ¿cómo lo hacemos? Mirar para adelante y encontrar una manera de hacerlo mejor. Y hay eso es lo que nosotros... Siempre hay posibilidades de encontrar una manera más adecuada para encargar el problema, ¿no? Y eso es lo que nosotros como Cámara estamos intentando hacer. Hemos hecho un esfuerzo grande para identificar y contratar a una consultora americana que se llama Affordable Housing Institute. ¿Va a venir? No vienen, pero nos va a hacer la presentación virtual en nuestro evento. Y el evento se va a presentar el estudio. Ellos hacen estudios del ecosistema de acceso a la vivienda en muchos países. Han trabajado en más de 60 países. Son expertos en esto, ¿no? Es un profesor de Harvard que fundó la ONG y es el director ejecutivo. Y ellos han hecho también un esfuerzo de poder ayudarnos con un costo que sea a nuestro alcance, porque no somos una cámara tan grande ni nuestras reservas son tan grandes, pero de todos modos para nosotros ha sido un esfuerzo importante poder contratarlo para que tengamos esta mirada de los mayores expertos que hemos encontrado en políticas de acceso a la vivienda, nos analicen todas las aristas del ecosistema, porque el ecosistema de acceso a la vivienda es un ecosistema complicado. Involucra al Estado nacional, involucra el sistema financiero, involucra políticas municipales, departamentales, o sea, es un ecosistema complejo. Sí. Y en ese sentido ellos tienen una metodología muy interesante que analizan todo y nos identifican cuáles son los puntos de mayor dolor y nos hacen propuestas de mejora. Entonces, justamente este estudio, ellos lo van a presentar los resultados en el encuentro que vamos a hacer, que es el primer encuentro nacional por la vivienda digna y solidaria, y sostenible, que hemos definido como Cámara organizar. Es la primera vez que a nivel nacional se organiza un evento de este estilo, donde tengamos actores a nivel nacional, departamental, municipal y al sector privado, conversando justamente sobre estos retos y ver cómo resolverlos para profundizar el acceso a la vivienda. ¿Qué es la vivienda sostenible? Porque te cuento, yo estuve en Holanda en el año haciendo un curso, fuimos para la última cumbre mundial del siglo XX, así que es el 99. Y vamos y nos encontramos en el IHS, nos dieron un curso, tuvimos 3 semanas ahí. No sé si conoces el Instituto de Vivienda de Holanda. De Holanda. Okay. Brillante. Y había ahí un señor de la India, el señor Kapoor, era el secretario de Vivienda de la India. Y cometieron el error de juntarlo con nosotros, es decir, Bolivia con la India, no tenía nada que ver. El tipo hacía 500.000 casas al año y no le alcanzaba, seguía en déficit. Claro, tienen 2.000 millones de habitantes. Pero de todas maneras nos fueron dando una cantidad de cosas que se me antojó que habías estado ahí, porque muchas de las cosas que decís, yo recuerdo haberlas escuchado y leído ahí. Entonces, es caro, pero es necesario. La vivienda, lo que decís, la vivienda digna. ¿La vivienda digna de qué se compone? La vivienda digna creo que tiene que tener diferentes aspectos. No tengo una definición así de memoria, pero por un lado tiene que tener materiales de calidad,
que sean aptos para tener un ambiente salubre. Claro. Lo definiría como... O sea, el techo de calamina en ningún lado ya se puede usar, porque o es muy caliente o es muy frío. No necesariamente, porque ¿no? En Estados Unidos se construye muchísimo con techo metálico en los estados más calientes. ¿Por qué? Suena contraintuitivo a veces cuando uno lo estudia, pero el tema es que el techo de calamina tiene una masa térmica muy baja, a diferencia de la teja o el hormigón peor. Entonces el hormigón tiene una masa térmica, es como una batería de energía el hormigón, mientras que la calamina es tan delgadita, tras que se esconde el sol, seguramente habrás notado que una calamina se pone helada. Se enfría. Para nuestro clima eso es ideal. El problema es durante el día. Durante el día absorbe ese calor y te lo irradia a la casa. Pero eso es fácil de resolver. Pero eso lo resolves con aislamiento térmico, que hay un montón de opciones. Entonces, más bien, aquí tenemos tal vez algún prejuicio contra eso, pero vos ves las casas en Texas, en Luisiana, muchísimas en Estados Unidos se construyen con techo metálico, porque es mucho más durable, es menos probable tener goteras, porque los techos metálicos, no se ha visto, hay unos modelos que son costurados, es como una canaleta que nunca puede tener goteras de ningún tipo, entonces a veces hay prejuicios culturales, digamos, por supuesto, ¿no? Lógico, Sí. o de ignorancia como en mi caso. Sí. Claro, yo ignoro todo esto. Ahora decime, vivienda digna con acceso a servicios básicos también. Por supuesto, tener acceso ustedes a cuando servicios ofrecen básicos. una casa, ofrecen con la posibilidad de sumarse a los servicios básicos, por lo menos en agua y en luz. Sí, tener servicios básicos es esencial, ¿no? Claro. Hubo otro momento, tal vez en nuestra historia, donde no podíamos pagar como sociedad, tal vez los servicios básicos, porque no hace tanto, no son 15 años, 20 años, que un buen porcentaje de la población no tenía acceso a luz, agua potable, pero ya no es el caso, ¿no? Ya el nivel de desarrollo que tenemos, todo el mundo lo puede pagar, la sociedad lo puede pagar, entonces eso es esencial. Ya el resto, yo diría mayor, es hablar de alcantarillado. Claro, ya es muy grande. Santa Cruz, área metropolitana, tiene creo que apenas 40% de cobertura alcantarillado, que no es una crítica, es una realidad que nos tiene que retar a pensar un poquito más en grande, en cómo ir más rápido. Claro, bueno, Zaguapac tiene 40 años también, ¿no? O sea, comenzamos tarde. Sí, y habrán retos normativos, habrán retos de presupuesto, lo que sea, pero bueno, tenemos que trabajar esos retos pues para darle los servicios adecuados a toda la población, ¿no? Fuera del Cuarto Anillo no hay mucho alcantarillado. No hay. Entonces, ya, y la casa, y la ciudad sigue creciendo, sigue creciendo. Y la casa en sí tiene que tener fundamental cuarto para los hijos y para los padres. Sí. Y tiene que tener baño higiénico. Correcto. Y tiene que tener cocina. Lo demás, que la salita, esa cosa ya es lo de menos. Sí, y la obra fina ya es secundario. La cosa es que sea de una buena calidad, que sea durable, que no le ingrese, qué sé yo, agua es lo principal, ¿no? Que no tenga humedad, que no genere moho. Ahora decime, ¿por qué es tanto el estigma último que está habiendo contra los monoambientes? Todo el mundo está escribiendo y te pasa, Carlos, ¿por qué no hablas de los monoambientes? ¿Cuál sería el estigma contra los monoambientes? No sé por qué. Por eso te pregunto, porque todo el mundo se queja y peleate con los... decía algo y yo no sé qué decir. Pero alguien lo obligan el monoambiente es mudarse a un monoambiente. Es una gran posibilidad para la gente que está sola o que son dos. Es la tendencia en la mayoría de los países desarrollados. Claro. Sin ir lejos, ves a Chile, y Chile cada vez hay más unidades familiares, creo que le llaman el término, que son de una sola persona. Adultos que ya se divorciaron y que los hijos ya no viven en casa, viven solos. Claro. ¿Para qué necesitan una casa de 2, 3 dormitorios? Prefieren estar en un monoambiente en el centro de la ciudad, con todo cerca, más barato. Claro. Entonces, si no te obligan a tomarlo, no veo nada malo. Es por ahí no te guste tener una moto, preferís tener un auto, pero si te alcanza para la moto, ¿por qué es mala la moto? ¿No? Es verdad. No tiene nada de malo, la moto te lleva a todos lados también, ¿no? Claro. Ahora, hay posibilidades de tener casa de todo precio. Y en esta cámara de ustedes entran todas las posibilidades. Sí, tenemos desarrolladores en todos segmentos. Sí. Ya, se llaman desarrolladores. Sí. Sí, en todos segmentos. Desde, hablemos de departamentos de $500,000 hasta terrenos de $2,200. ¿Y pagado a plazo?
ese precio contado a plazo tendrá un incremento, ¿no? Pero bueno, $2.200 es el valor de una tele grande. Claro, por supuesto, claro. Ya no es un valor importante, ¿no? Ya no es tanto, sí. ¿Y qué posibilidades de la colocación de todo esto? Yo veo que Santa Cruz crece, que se habla de lo que va a haber, de lo que viene. Aquí nuevamente ofertamos lotes, y uno dice, si todo te lo están ofreciendo al crédito y unos créditos de pagar diario, pagar semanales, pagar mensuales, todo eso ¿no lo embarulla este asunto o es su propia dinámica que lo lleva a eso? Es eso, es lo segundo. Nosotros tenemos un eje central, las ciudades del eje central, que tienen un crecimiento que nos va a validar el INE para tener un dato más preciso, pero creo que todos lo hemos visto en los últimos 10 años, que todas las ciudades, las 3 ciudades del eje central han crecido, ¿no? Las 3 áreas metropolitanas. Ese crecimiento es el fundamento del desarrollo inmobiliario, porque no hacemos casas para que se guarden o departamentos para que se guarden. Se hacen casas porque se requieren. Entonces la población sigue creciendo, requiere un lugar donde vivir o donde alquilar. Entonces en esa línea las bases del desarrollo inmobiliario están. Y lo explico esto porque más de una vez se ha preguntado sobre alguna burbuja en el pasado, no sé, desde el 2005, luego el 2010, luego el 2015, cada rato se viene hablando que hay una burbuja porque los precios subían. Y los precios han subido simplemente porque las ciudades han crecido. Cuando las ciudades crecen, los precios tienden a subir porque la tierra se vuelve más escasa. Claro. Y lo otro es que los ingresos han subido sustancialmente también en nuestro país. Desde el 2005 a la fecha, el salario mínimo se ha triplicado o más. Entonces, esa mejora de ingresos genera mayor disponibilidad para poder comprar una mejor vivienda, porque el que gana más, ¿por qué no pagaría más para tener una mejor vivienda? Claro, ¿no es cierto? Como cualquier cosa. Entonces, esa demanda sostenible va a continuar. Ahora, lo que hablabas de los terrenos es una solución que se ha desarrollado en nuestro mercado, porque la realidad es que tenemos una población muy informal, una economía muy informal. El 80% de la población, de acuerdo al estimado que uno mire, es informal. Sí, sí, y está creciendo y es difícil para esa población acceder a créditos bancarios por la falta de respaldo o estabilidad para mostrar. ¿Y el crédito lo asume el desarrollador? En ese sentido, el desarrollador lo vende a crédito directo, ¿sí? Menor plazo. Claro. Pero sí, entonces una solución intermedia. Seguramente la población lo que busca es una vivienda construida, no busca un lote. Ya para los desarrolladores ya es demasiado pesado normalmente construir una vivienda, porque el capital que requiere ya para ponerle la vivienda encima es otra escala versus hacer la infraestructura de los terrenos. O sea, la tendencia va a vender casas en vez de vender simplemente lotes. La tendencia parece indicar eso. Si le preguntaras a los que compran lotes si lo que quieren es lotes, lo más probable es que la mayoría digan que lo que quieren es casa. Están comprando el lote como un producto intermedio. Luego hacen la construcción a sus posibilidades y a su ritmo. Y ahí está el problema de lo que ustedes van a discutir. Problema y oportunidad, ¿no? Porque justo hablamos antes de comenzar, ¿no? de la situación y hay preocupación sobre el dólar y sobre todas las cosas. Y está el vaso medio vacío, pero nosotros tenemos que verlo como medio lleno. Porque tenemos el 80% de la población que no está siendo atendida adecuadamente y es parte de la razón del déficit, porque ellos van del déficit habitacional cualitativo, porque construyen viviendas a lo que pueden y muchas veces de mala calidad, porque no tienen conocimiento técnico, no tienen mayores posibilidades económicas, que si tuviesen un financiamiento a largo plazo tendrían una vivienda de mucho mejor calidad, porque si te pones en los zapatos de una persona, una familia de ingresos, digamos, bajos, medios bajos, no tiene que ser súper precario, pero pongamos una persona que trabaja en una fábrica o algo así, pero de manera informal, que esté ganando 2.500 bolivianos, que su pareja gane otro tanto, estén ganando 4.000 bolivianos, están pagando un lote, quién sabe, 1.000 bolivianos mensuales. ¿De dónde saca unos cuantos miles de dólares para construir una casa? Claro. Pero sí tienen ingresos, ¿no? Y eso... Claro. Eso es real, simplemente tenemos que ver cómo acomodarnos y resolver ese problema. Es un reto, pero tenemos que verlo como una oportunidad, porque si conseguimos hacerlo, no solamente va a tener un gran impacto social, es 1,5 millones de familias que podríamos ayudar a tener una mejor calidad de vida, todos esos niños que podrían tener una mejor calidad de vida, y por otro lado está el movimiento económico. Casi todos los materiales son nacionales, o gran parte de ellos son nacionales, toda la mano de obra es nacional. Entonces, el movimiento que podría generar
ahorita realmente hace falta, ¿no? Entonces, si encontramos una solución, por suerte en nuestro sector, no tenemos que quitarle a nadie, no estamos hablando como que le saquemos presupuesto a otra área. Ojalá que encontremos soluciones que no le perjudican a nadie, simplemente sean oportunidades que estaban ahí en la mesa para mejorar las normas, porque a veces las normas se pueden mejorar, ¿no? Y en esa línea, si nos permite hacerlo, ojalá que podamos beneficiar a muchas familias, ¿no? Ese es el espíritu del encuentro que estamos haciendo. Te pido un cortecito. Claro. Dale. BID continúa innovando, firme y de la mano de Crown, representante y distribuidor exclusivo de BID para Bolivia. Muy pronto estaremos con una nueva generación para el segmento vagonetas. La nueva vagoneta SUV de nuevas energías creada por BID, que convierte a estos vehículos en toda una revolución por la potencia, altas velocidades que alcanza y los niveles de eficacia. Todo esto lo sumamos a una conducción suave y silenciosa para el confort total de sus ocupantes. Muy pronto todos los vehículos serán como BID. Para el disfrute de los vecinos, continuamos embelleciendo el municipio. Son 100 plazas en los 15 distritos en las que se instalarán bancas, pisos de caucho, iluminación LED, basureros, parques infantiles y bebederos para personas y mascotas. Estas son obras que sirven a la gente. Gestión Johnny Fernández, alcalde. Que esto no se vuelva a repetir. Basta de bosques quemados, basta de animales calcinados, basta de humo en las ciudades. El 99% de los incendios forestales son causados por la mano del hombre. No seamos espectadores de esta tragedia. Reporta nuestra línea gratuita 814-8139.